Varios pastores estaban reunidos y platicaban animadamente de las grandes cosas que el Señor llevaba a cabo por medio de sus ministerios. Todos tenían algo que compartir. Se oían aleluya, gloria a Dios, bendito sea el Señor en toda la sala. No había nadie que no riera, todo era alegría. De pronto, repararon en cierto pastor cuyo rostro estaba clavado en su café. No levantaba la vista y ni siquiera se había separado de la mesilla donde se encontraban las galletas. ¡Ey!, le gritaron, ¿qué le pasa? Cuando el pastor dio la cara, todos callaron. Un silencio sepulcral rodeó a los asistentes. Los ojos enrojecidos e hinchados del pastor indicaban a las claras que ese hombre había llorado por bastante tiempo. Aclarándose la voz, dijo algo que estremeció a los pastores ahí presentes. Amados, creo que me equivoqué de lugar. Yo vine aquí pensando compartir las angustias por las que atravieso. Pensé que en medio de ustedes hallaría a alguno sometido a tentaciones tan intensas que casi está a punto de desmayar. Supuse que aquí alguien me consolaría de la terrible soledad que siento como líder de una congregación. Imaginé que se hablaría con franqueza de los asaltos de Satán y de las ingratitudes de ciertos miembros de la iglesia y de los pastores que trabajan sin ética ministerial y se mantienen causándonos problemas. Creí. Tomando su Biblia, se encaminó a la puerta sin despedirse. Se sentía demasiado pequeño incluso para expresar un adiós a esos pastores. Aunque en ese momento reí junto con el pastor que me contó esta anécdota, el cuento me pilló desprevenido. Regresé a mi ciudad, pues el pastor vive en la capital del estado, un poco pensativo. Nunca se me ocurrió llegar a tal intimidad pastoral, y se me hizo necesaria, urgentemente necesaria. Puse en mi corazón darle tiempo a un plan para desarrollar una red ministerial donde pudiésemos quitarnos la máscara y compartir todas las vicisitudes y las circunstancias que la labor de pastor trae a la vida. Tampoco me di cuenta que en ese momento mi gran amigo estaba usando la anécdota para gritarme que luchaba con gravísimos problemas personales. Había empezado a vivir una doble vida. Yo no supe leer entre líneas el mensaje que me enviaba desde su alma, y me siento culpable y me siento mal. Yo he estado visitando a ese siervo de Dios por muchos años. Frecuentemente predico en su iglesia y no me di cuenta. Reímos los dos, nos abrazamos y él dijo una breve oración despidiéndome. Era una de tantas visitas, nada inusual, nada raro, todo normal. Los meses pasaron, las visitas a la ciudad capital continuaron y los detalles y las anécdotas siguieron. Cuando de pronto un día me llamó. Llorando y gimiendo como jamás he oído a hombre alguno, me llevó a un lugar apartado. Al principio no entendí, no capté el motivo. Recuerdo que le dije, amado hermano, usted es como mi padre. Un padre nunca engendra jueces, un padre engendra hijos. Usted es como mi papá. Cualquier cosa que haya sucedido, por terrible que sea, no podrá cambiar mi afecto y mi profundo amor por usted. Y entonces me hizo la confesión. Hermano, dijo, soy un adúltero. He estado adulterando estos años.
he pecado, perdóneme. Sentí como si una pesada losa hubiese caído sobre mi espalda. Mi mente volaba en todas direcciones, calculando los estragos del error de mi amado pastor. Dios ya me ha perdonado. La iglesia ya me ha perdonado. Los líderes ya me han perdonado, me decía entre sollozos. Ahora perdóneme usted, mi hermano. Perdóneme mi pecado. No podía encontrar la forma de ordenar los pensamientos que como río fluían turbulentos en mi ser. Pensé en la iglesia en esos instantes, la más grande e influyente de la ciudad, en los ofendidos y en la forma de dar la cara a las víctimas. Me iré de la ciudad por un tiempo, continuó el pastor. Me iré mientras soy restaurado. Luego, un día, si Dios lo permite, volveré a la iglesia. Ya he pedido perdón a las víctimas y me han perdonado también. Lo abracé como a mi propio padre, como al padre que no disfruté. De mi corazón fluyó un intenso perdón, perdón genuino e incondicional. La compasión inundó todo mi ser y desde lo más profundo le contesté: amado pastor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo le perdono. Una presa más. El destructor había cobrado una presa más. El cazador y sus aliados, el mundo, la carne y el pecado, habían añadido una muesca más a la interminable lista de los caídos. Días después, aún en medio del torbellino creado por la caída, uno de sus hijos pasaba por la ciudad y quiso visitarme. Fuimos a comer y en la plática le aconsejé recurrir a un pastor y amigo mutuo que tiene una iglesia muy fina, llena de gente muy importante en otra ciudad capital. Le suplico, le sugerí, vaya y tome opinión de este asunto con nuestro común amigo. Ese pastor, por cierto, había predicado con su papá hacía solo unas cuantas semanas. Este hombre es muy sabio y entendido, y estoy seguro que Dios hablará por medio de él y tendrá usted una mejor perspectiva del problema de su padre, le dije. La cara se le puso pálida cuando oyó mi consejo. Le miré sorprendido y extrañado. ¿Qué pasa? ¿Qué no sabe, pastor? ¿Nadie le ha dicho nada? Le clavé la mirada. ¿No me han dicho qué? Que el otro pastor de la otra ciudad capital, nuestro común amigo, quien tiene una iglesia tan fina, pasa por el mismo problema que mi padre. Adulteraba, me dijo. Adulteraba, hermano. Se me cerró la boca del estómago. Dejé los cubiertos y le apunté a la cara con mi dedo. ¡Miente! No puede ser cierto. Usted me está tomando el pelo. Ese hombre ha sido una institución por años en esa ciudad capital y uno de los líderes más respetables en la clase social alta. No juegue así. El cristianismo sufriría horrores. Pastor, dijo con voz pausada, algo está sucediendo entre los líderes. Lo que le digo lo puede corroborar en cualquier momento. No sé si la iglesia donde este hermano pastoreaba sabe la verdad, pero una cosa es segura. Él fue separado de su cargo hace unos cuantos días por adúltero. Adulteraba. Cuidado con los ataques de Satanás, nuestro enemigo. Satanás, como león rugiente, anda siempre buscando a quien devorar.
Callados, pagamos la cuenta y nos despedimos. Enfiló su automóvil al sur, a la ciudad capital, al infierno que se vivía en lo que antes fue una iglesia sólida y de gran reputación. ¿Cómo han caído los valientes?, pensé. ¿Cómo han caído? Sentí enojo, frustración, coraje e impotencia y miedo. Hasta entonces solo había oído de casos muy escandalosos ocurridos en la Unión Americana a los grandes teleevangelistas. Sus nombres me vinieron a la cabeza con rapidez. Jimmy Baker, el otrora millonario conductor de un programa televisivo de alcance mundial, ahora en la calle, recién salido de prisión. Pensé en lo doloroso de su error. Un adulterio que duró menos de 20 minutos, pero que tuvo el poder de reducirlo a la nada. Incluso su esposa se divorció de él mientras purgaba su sentencia y se casó con su mejor amigo. Jimmy Swaggart, el otro gigante del Evangelio, capaz de llenar los más grandes estadios de fútbol en las naciones de América Latina, fue sorprendido en su adicción a la pornografía. Observar prostitutas desnudas en los cuartos de hotel que rentaba al efecto era su debilidad, era su vicio. Más de una vez fue descubierto en sus desvaríos. El mundo se estremeció cuando confesó su pecado. Pero ahora eran dos de mis más respetados y amados pastores, a pocas horas de mi ciudad, en dos de las capitales de otros tantos estados, los que habían caído. Aún conservo videos y cassettes con sus enseñanzas poderosas y algunas fotografías. Frente a ellos, en conferencias muy importantes, oí los mensajes que Dios les había dado para nosotros. Se me hace imposible, hablé conmigo mismo. Creo que pronto despertaré y que esto será una terrible pesadilla. Solo eso. Pero no, es la más horrible de las realidades. Es cierto, adulteraron los dos. Y me acordé. Entonces recordé ciertos días. No puedo precisarle cómo dio inicio en mi vida. Solo recuerdo que durante muchas mañanas mi esposa salía temprano a dejar a los niños a la escuela y de compras y me dejaba solo en casa. Aprovechaba para dormir profundamente hasta que caí en la cuenta que estaba en casa con la muchachita que nos ayudaba a hacer el quehacer. En mi mente empezaron a aparecer escenas no aptas para menores. Ella era el centro. No quiero ni puedo describir la forma en que mi mente fue cautivada día tras día para llevar a cabo la conquista de esa señorita, nuestra sirvienta. No tenía sino unos cuantos años más que nuestra hija menor. Vivía justo frente a nosotros al cruzar la calle. Recuerdo que en mi mente calculaba lo que sucedería. Al principio me asustaba el posible resultado de mi atrocidad, pero poco a poco se fue amortiguando el sentido del peligro. Ahora no dormía. Estaba seguro que en cuanto la llamara, acudiría a mi lecho. Conforme pasaron los días y las semanas, me llegué a convencer de que ella me amaba en secreto y que solo esperaba la mínima insinuación mía para caer en mis brazos. El peligro era lo de menos. ¿Qué importaba? De pronto pensaba en la iglesia de Dios. El escándalo sería de proporciones mayúsculas. No importó. Dejaría a mi esposa y a mis hijos. Abandonaría a quienes habían creído y confiado en mí como su pastor. Hice planes de cómo acercarme a ella.
Pensé en las palabras que le diría. No me cabía la menor duda de que inmediatamente nos amaríamos profundamente los dos. Estaba seguro. Mi esposa no cooperaba en lo más mínimo. Pleitos que a mí me parecían descomunales, faltas de respeto que a mí se me hacían imperdonables. Ella, en cambio, toda paz y obediencia, toda silenciosa y humilde, joven y sumisa. Las comparé. ¡Qué diferencia! Una ya con los estragos de los años y los hijos. La otra, una flor en botón, una virgen apetecible. Me iría lejos, la luciría a mi lado. Más de una vez, en los periódicos, vi a hombres ya maduros al lado de sus jóvenes musas. Yo sería como uno de ellos. ¿Pecado? ¿Pecado eso? ¿Adulterio? ¿Violación? Me parecían tan lejanos esos calificativos. Eran simples palabras en mi mente. El mundo ni las conoce. Todos lo practican de una u otra forma. Mis pensamientos estaban listos. Mis defensas habían cedido y todo el horror de las consecuencias aparecía bastante amortiguado. Nunca pude pensar francamente a profundidad en esos días. Solo deseaba satisfacerme. Deseaba poseer, 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 poseer. Esos eran mis pensamientos. Esos eran en los días que le mencioné al principio. Así llegué a pensar. Nadie lo sabía, solo yo. Por fuera seguía siendo el pastor amado y respetado. Por dentro estaba lleno de prohibidos deseos. Faltaba poco para dar el paso. Pronto daría principio una nueva vida. Debido a el ministerio que Dios nos ha dado, nos permite sembrar iglesias en las ciudades a donde el Espíritu Santo nos envía, y viajo muy seguido. Precisamente en esas visitas me di cuenta que varias jóvenes me atraían sobremanera, y pronto las empecé a comparar con la jovencita que nos servía en casa. Si voy a dar ese paso, me dije, mejor escojo lo más bello de una buena vez, algo que verdaderamente valga la pena. Pero me sorprendí por mi forma de pensar. No era una jovencita. Me di cuenta de que era cualquier jovencita. Los malos deseos que les hayan sobrevenido no son ni nuevos ni diferentes. Muchísimos han pasado exactamente por los mismos problemas. Ninguna tentación es irresistible. Junto a la tentación, Dios tiene una salida. ¿Puedes estar confiado en la fidelidad de Dios, que no nos dejará que la tentación sea más fuerte de lo que podemos resistir? Dios lo prometió y jamás falta a su palabra. Ya verás que Dios te muestra la manera de escapar de la tentación para que puedas resistirla con paciencia. Dios es fiel. Supe que me encontraba sometido y asediado por una tentación. Estaba siendo tentado muy en serio, y mis ojos se abrieron poco a poco. Las tinieblas habían formado un cerco impenetrable a mi alrededor, pero de alguna manera, fiel a su palabra, Dios hacía resplandecer una luz, mostrándome la salida. Comprendí que no era la jovencita que nos ayudaba en casa quien solucionaría el problema emocional de mi vida, sino que la lujuria y la intensidad de mis deseos sexuales
Me estaban arrastrando en un abismo insondable y no habría un número suficiente de mujeres que pudieran apagar la sed de sexo. Y me sorprendí. Pareció que toda la furia del infierno se desencadenaba contra mí en un asalto final. Recuerdo que pensé pedirle a mi esposa que no me dejara solo con la muchachita en esas mañanas, o que no le permitiera entrar a la casa hasta que ella regresara de dejar a los niños y de las compras diarias. Pensé en muchas cosas y opté por una. Resistiría basado en la palabra de Dios. Resistiría hasta lo último el asalto del infierno. Clamaría la ayuda del Omnipotente. A la mañana siguiente, la embestida mental llegó. Quiero decirle que todo esto estaba solo en mi mente. Nunca pasó de ahí. ¿Cuántas veces había oído a un Morris Cerulo predicar y declarar que la batalla es en la mente? ¿Y qué ajeno estaba al peligro? Me sucedía exactamente lo que al estudiante que se ha aprendido todas las fórmulas, pero el día del examen nunca puede aplicar una sola de ellas a los problemas y reprueba. Esa mañana, en cuanto se fue mi esposa, entró la jovencita. Oí cómo se deslizaban sus sandalias. Me la imaginaba. Solo tendría que llamarla y asunto concluido. Estaba persuadido que accedería de inmediato. Ella me deseaba, pensé. Entonces la fidelidad de Dios apareció de una manera sobrenatural. Recuerdo perfectamente que a punto de dar el paso, salió de mi vientre un gemido, un grito ahogado pidiendo ayuda al Altísimo. ¡Ayúdame! Jesús, Señor mío, ayúdame. Mi cabeza estallaba de lujuria y deseos. Todo mi ser se convulsionaba, acicateado por el apetito sexual. Ayúdame, Señor, ten misericordia de mí. Ayúdame, Dios mío. Cogí mi cabeza con ambas manos. Empecé a dar vueltas en la cama. La batalla final había comenzado. Recuerdo que gemía y lloraba. Sentía como si me deslizara al barranco más profundo de mi vida y que de cierta forma no me importaba. Los gemidos se hicieron gritos y los gritos se convirtieron en alaridos como de animal herido. La lujuria y la lascivia, el apetito sexual desenfrenado y los deseos de poseer a una jovencita se desbordaron. No me dejes, no lo permitas, Señor, ayúdame. Las aguas me arrastran, haz algo, por amor de tu nombre, ayúdame, Dios mío. Jadeaba, las sábanas quedaron cubiertas de sudor, mi corazón palpitaba con fuerza, mi cabeza quería estallar. Nunca me acordé de algún pastor amigo mío. Olvidé por completo correr al teléfono y pedir a alguien que orara por mí. No se me ocurrió leer la Biblia. No pude ponerme a orar. Solo gritaba y daba alaridos. Aullaba. Me hundo, Señor, me hundo. Puesto que Jesús mismo experimentó lo que es sufrimiento y tentación, sabe lo que esto significa. Jesucristo puede socorrernos maravillosamente en nuestros sufrimientos y en nuestras tentaciones. Nuestro sumo sacerdote entiende nuestras debilidades, porque un día pasó por las mismas tentaciones que a diario pasamos, si bien es cierto que nunca se dio a las mismas y por lo tanto nunca cometió pecado. En Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que subió al mismo cielo a ayudarnos. Nunca dejemos de confiar en Él. Nunca.
Usted se preguntará, ¿fracasó? ¿Adulteró? ¿Llamó a esa jovencita? ¿Vino el desastre a su vida? Quiero decirle que gracias a Dios nunca llegó. Nunca llegó. Poco a poco la victoria sobre la tentación asomó como el sol por la mañana, paso a pasito. Pero no dejé de asociar esos negros días con lo que sucedió en el caso de mis amados pastores, y me decidí a contar mi propia experiencia. No quiero quedarme callado. No sé cuál sería la grieta por donde el enemigo entró en la vida de mis amados pastores, ni se los preguntaré. Pero no estoy dispuesto a guardar silencio. Quiero exponer a todos aquello que representa tropiezo para los líderes, el sexo fuera del matrimonio. Más de alguno estará en cualquiera de las etapas que he descrito. Este material les ayudará a la victoria. Declaraciones de este tipo causan cierto temor, máxime que no es fácil compartirlo con la esposa. Pero la ignorancia conduce a la muerte. La falta de conocimiento nos hace perecer. El infierno por el que pasé no se lo deseo a nadie. Y quiero gritar a los cuatro vientos que podemos confiar completamente en el poder del Dios nuestro mediante su santo y divino Espíritu. El Señor y Salvador nuestro Jesucristo definitivamente socorre a los que son suyos. A mí me sacó ileso del horno de fuego sexual. Hoy las tinieblas se han disipado. Mis ojos han vuelto a la normalidad y puedo ver a mis amadas hermanas sin malicia. Es un sentimiento grato y pacífico. Hace poquito, en la madrugada, me encontraba platicando con un amigo mío de años. Nos conocimos cuando él era funcionario. Ahora ha entregado su vida al Señor Jesús y asiste a nuestra iglesia. Mientras conversábamos a media calle frente a casa, volteó hacia la de enfrente y me dijo: hermano pastor, en esa casa vive un pariente mío. Se me pararon los pelos de punta. Se refería nada menos que a la casa donde aún vive esa señorita, la que nos ayudaba hacía algún tiempo en casa. Carraspeando le dije: ¿cómo? ¿Ellos son tus parientes? Así es, pastor, me contestó. Qué profundidad de los planes del enemigo y cuánto el terrible precio que se paga al ceder a la tentación y caer en pecado. Y qué ajenos estamos los pastores al respecto. Di gracias a Dios con todo mi corazón una vez que mi amigo se fue. Pensar que en otro tiempo me importaba más usarla para satisfacer mis instintos que la condición de su alma. Me di cuenta del terrible peligro que me había asediado. Y volví a dar gracias a Dios con todo mi corazón por haberme sacado del cieno profundo, donde ya no podía hacer pie, pues las aguas habían entrado hasta el alma. Y grité con un grito muy diferente, un grito de triunfo, un grito de victoria. Bendice, alma mía, al Señor, y bendigan todas mis entrañas su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Bendice, alma mía,
al Señor. Dios jamás nos entregará a la inmundicia, a las pasiones o a una mente reprobada. Hace 12 años yo era un perdido, pero la gracia de Dios cambió mi vida y nací de nuevo. Hace 7 años Él me llamó al pastorado de tiempo completo y dejé mi carrera. Entré gustoso a su servicio y sinceramente le aseguro que la tentación que acabo de narrarle es la única que me ha sobrevenido durante estos años. Sin pretender dar una lección escritural o doctrinal, ni señalar caminos que puedan resultar una revelación, deseo añadir algunos aspectos que al principio pasaron desapercibidos. Definitivamente, hubo ciertos ingredientes que se conjuntaron para llegar a la situación que le describo: los celos y el no estar de acuerdo. Durante años no hemos podido erradicar los celos dentro de nuestro matrimonio. Después de nuestra conversión, gozamos de 3 años de paz en ese aspecto, pero luego algo que creíamos muerto volvió con mayor brío: los celos. El no estar de acuerdo ha devastado nuestra tierra prometida con igual furia. Es difícil tratar de funcionar cuando los preceptos divinos se hacen a un lado. Prácticamente es imposible. Los celos en el matrimonio y el no estar de acuerdo equivalen a fusilar y luego dar el tiro de gracia al moribundo. Estos ingredientes jugaron un papel de primerísima importancia en los eventos y el tiempo. El otro ingrediente fui yo. Hoy que la tentación ha pasado y que hemos adquirido experiencia casi sin proponérnoslo, las cosas se ven de otra manera y los celos y el desacuerdo los combatimos de forma distinta. Casi perecemos por adoptar una estrategia equivocada en cuanto al tratamiento de los celos y la falta de acuerdo en nuestro hogar. Casi fracasamos. Y el tiempo. Dejamos que pasara mucho tiempo, en lugar de buscar una solución urgentemente. ¿Pero dónde y con quién? Si se enojan ustedes, no cometan el pecado de dar lugar al resentimiento. Dejen pronto el enojo, porque cuando uno está enojado le da lugar al diablo. No deis lugar al diablo. Jamás se ponga el sol sobre vuestro enojo. Jimmy Baker ha hecho un enorme favor al cuerpo de Cristo al permitirnos ver su corazón en su magnífico libro Yo estaba equivocado, recientemente editado. En él nos cuenta el papel que jugó la conducta de su ahora exesposa y cómo influyó en sus decisiones. Entre los ingredientes del desastre, Jimmy consideró darle a su esposa una lección por medio de otra mujer. Resulta inconcebible que un cristiano de la talla de Mr. Baker haya adulterado para componer una conducta dudosa de su señora esposa. Y sin embargo, sucedió así. No se equivoque, mi amigo. No juzgue a la ligera. Usted puede estar pensando ahora en docenas de escrituras, teología y doctrina. Espere a que usted se encuentre en medio de una tentación. Entonces podrá tener una ligera idea de los errores que aún estos grandes siervos de Dios cometen. Tampoco intento preparar el camino para que los fracasos continúen. No me malentienda. Quiero encontrar una verdadera solución al problema de la tentación en el área del sexo entre las parejas que comparten el pastorado. Dios mío, abre nuestros ojos. No se nieguen los derechos conyugales. No se podrán dominar y Satanás los tentará. Vuelvan a juntarse en uno para que Satán no los tiente mediante sus pasiones carnales. Muchos dan por sentado que al no tener relaciones íntimas en la pareja, debe cometerse adulterio.
Nada así dice la Escritura. En lo que al matrimonio se refiere, Dios no desea siquiera que el tentador aparezca en nuestro camino tentándonos. Dios no quiere que nosotros le concedamos esa ventaja al enemigo. Vea la Escritura. Adulterar simple y sencillamente porque la mujer o el hombre que Dios nos haya dado decidió no cohabitar íntimamente más con usted, equivale a aplicar una lógica como decir: si no guardo los 10 mandamientos, debo robar y matar. Definitivamente no. El hecho de no guardar los 10 mandamientos nada tiene que ver con que mate o robe, o que adultere. Dios ordena no adulterar. Pablo declara en los Romanos que cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Cómo podría alguien que ni idea tiene de la ley actuar de tal manera que la cumpla? Así, no es excusa adulterar si la compañera o el compañero no desean cumplir sus deberes conyugales. Cuando aún no era conocida la ley, un jovencito vendido como esclavo a los egipcios rehusó tomar a la mujer de su amo, expresando enfáticamente que hacerlo equivalía a pecar contra el Dios de sus padres. ¿Cómo lo sabía? La cuestión que sigue como consecuencia es buscar la solución a una determinación tan drástica como no tener relaciones como pareja en el matrimonio. Aunque no tan clara, la pregunta inmediata es: ¿para qué, pues, se casaron? Existe la posibilidad de encontrar un solo matrimonio en sano juicio que pueda declarar que excluyeron de sus votos las relaciones sexuales. ¿Acaso ya olvidamos que el plan original de la creación ordenó la fructificación y la multiplicación? Quizá tenemos miedo. Y cuando Dios juzgó la tierra y condenó al diluvio a la humanidad, ¿acaso no repitió a Noé las mismas palabras del principio al salir del arca, diciéndole: fructificad y multiplicaos? ¿Qué, pues, haremos cuando uno de los de la pareja decida unilateralmente no tener relaciones sexuales? Pongámoslo así: ¿qué persona puede obligar a la otra a la abstinencia? ¿Es eso justo delante del Dios que ordenó fructificad y multiplicaos? ¿Qué, pues, haremos? Si usted forma parte de un matrimonio donde su pareja ha decidido no cumplir con sus deberes conyugales, prepárese a recibir una tentación vía sus pasiones carnales de pronóstico reservado. No tome el atajo y diga que lo resolverá adulterando. Un error no resuelve otro. Dios tiene prohibido el hacerlo. Usted se encuentra entre la espada y la pared. El escritor de los Proverbios ordena que te alegres con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Dios no puede estarse contradiciendo al darnos instrucciones precisas para luchar contra el demonio. Cuando alguien suspende las relaciones unilateralmente, pasa por alto una orden muy específica en cuanto al tentador en una de las áreas más delicadas en la vida de la pareja, el sexo. Creo que el Espíritu de Dios nos está dando ideas claras acerca de una de las instituciones de lucha más eficaces contra Satán en este planeta Tierra, el matrimonio. Desde ahí se puede hacer un frente muy efectivo en nuestra batalla contra el enemigo. No en balde el diablo tiene en la mira al matrimonio como prioridad en su estrategia contra la iglesia y contra el pastorado. 1 hace huir a 1000 y 2 a 10,000.
Cuando dos en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa, les será hecho por mi Padre Celestial, dijo Jesús de Nazaret, el Señor nuestro. Amén.